También hablamos de evaluar. Decimos que para poder, maestros, evaluar, para que haya aprendizajes, tenemos que evaluar con un planteamiento claro y preciso desde nuestra planificación. Tenemos que entender que el término evaluar pues tiene varias connotaciones, que ahorita voy a intentar precisárselas un poco. Pero principalmente, maestros, nosotros los docentes en el aula evaluamos para lograr los aprendizajes en los alumnos. Y la evaluación tiene que estar pensada desde que nosotros planificamos. Pero no es la evaluación, maestros, en general. Es la evaluación específicamente para el logro de los aprendizajes. A esa evaluación, seguramente ustedes ya lo estarán recordando, es la evaluación formativa. Por lo tanto, sabemos que evaluar es un proceso integral, holístico, sistemático, dinámico, científico, continuo y permanente, acumulativo, objetivo, flexible, ético, cooperativo. Pues casi me dirán, ay maestra, pues es que tiene de todo. Pues sí, o sea, la evaluación tiene que ser un proceso amplio, flexible, pero también muy claro. Y algo importante que yo les señalé aquí con rojo es que debe de ser esencialmente cualitativo. ¿Por qué? Porque aunque al final del proceso yo tenga que otorgar una calificación, yo tengo que evaluar el proceso que construyó mi alumno en mi mediación didáctica, no el logro o el acercamiento al estándar que está planteado desde el currículum, sino desde el proceso que con mi respetuosa mediación he logrado junto con mi alumno. Esa es la gran diferencia, que por supuesto, maestros, nuestro coco es que hay que traducirlo en una calificación, pero si esta parte la tenemos clara, nos será mucho más sencillo realizarlo si tenemos una evaluación normativa y criterial. Bueno, otra cosa importante, maestros, en esta evaluación es que participan todos los actores y todos los elementos para poder dar ese juicio de valor. Ya lo dijimos que en relación al nivel de logro que pretendemos alcanzar. Y de aquí, maestros, pues nos vamos a ir a la definición de planear, que precisamente, maestros, aquí es donde me gustaría que pudiéramos reflexionar. Ya vimos en la ilustración que les puse del inicio del meme, que cómo evaluaremos, maestros, para que hasta a pesar de la ayuda de la mamá, que muy seguramente con toda la intención de apoyar a su hijo o a su hija, pues no logró aprobar. Y si se fijaron en las manos de la mamá, estaba una nota, una calificación, que seguramente es reprobatoria. Y ahora nos iríamos, maestros, a reflexionar realmente en este periodo de tiempo, en este acercamiento diferente a la mediación didáctica, que no fue presencial, pero que sí estuvo presente. ¿No hubo aprendizajes, maestros? ¿No habría aprendizajes significativos? Entonces, lo que tenemos que hacer, maestros, es plantearnos nuevamente cómo es que evaluamos. ¿Y cómo es que evaluamos? Para que podamos traducir esa evaluación a una calificación aprobatoria o reprobatoria. Pues bien, aquí tiene mucho que ver la planeación. Si yo planeo, si yo planifico, que cuando decimos planificar es ir al nivel más concreto, maestros, que realizamos en el aula, si yo planifico de manera correcta, tiene que haber aprendizajes significativos en todos y cada uno de mis alumnos. Eso tiene que ser así. Pero si yo no planeo, si yo no planifico de manera correcta, intencionada y dirigida a mis alumnos, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque simple y sencillamente no está intencionado y porque no está dirigido hacia quien tiene que estar dirigido. Vamos a analizar un poquito entonces lo que es planear. Es una herramienta fundamental para impulsar un trabajo intencionado, organizado y sistemático, que contribuya al logro de aprendizajes esperados en los niños o en los estudiantes en general. En esta fase del proceso educativo se toman decisiones sobre la orientación de la intervención docente. Fíjense bien, esto es una parte muy importante. No solamente planifico
para mis estudiantes, también planifico para mí, porque en cada planificación que realizo, maestros, yo tengo que irme perfeccionando. Tengo que irme perfeccionando para que cada vez que yo retome la práctica en el aula y que vuelva a hacer la mediación con mis alumnos, yo vaya teniendo más y mejores resultados. No se olviden que a final de cuentas nuestros alumnos son seres inteligentes y ellos aprenden aunque aprenden de maneras diferentes y aprenden con diferentes ritmos. Y justamente la planeación, que un poquito más adelante vamos a remitirnos a esta parte, la planeación más es en general, maestros, y planificación pues la que hacemos de manera específica, la que nos toca a nosotros, la que entregamos periódicamente para que nos revise nuestro director, para que nos acompañe. Entonces vamos a ver esos elementos. Fíjense bien, desde que iniciamos a planear, nosotros tenemos que tener la concepción de cómo voy a evaluar a mis alumnos. Aquí les puse dos personajes, espero que los vean bien, y pues ahí les pregunto que quiénes son. Quizás pues por sus caras no los conozcan, porque luego en una foto solo sale más feillillo de cómo es, pero lo más importante es qué hicieron, qué aportaron. Y voy a remitirme a la evaluación, porque si ustedes recuerdan, nuestra charla se llama Innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados. Entonces, si yo voy a hablar de evaluación, vamos a hacer ciertas precisiones, porque voy a evaluar los aprendizajes esperados. Y los aprendizajes esperados, maestros, se refieren a lo que en el modelo tecnocrático eran los objetivos, lo que en algunos otro tipo de modelos educativos que no están centrados en el alumno les llamamos propósitos. Sin embargo, maestros, cuando evaluamos procesos educativos, la mediación didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tienen mucho que ver estos dos señores. Les voy a decir quiénes son. Miren, el que está en blanco y negro se llama Benjamin Bloom, que estoy segurita que ustedes ya lo conocían, pero a lo mejor en otra foto. Pero bueno, en esta, muchachos, en esta, maestros, pues es él, ¿no? Es Benjamin Bloom. ¿Qué les voy a decir? Fíjense que la evaluación siempre ha existido desde que el hombre es hombre, desde las primeras tribus. La evaluación ha existido desde que se enseña y se aprende, desde que los padres enseñaban a sus hijos o los maestros enseñaban a sus discípulos, siempre ha existido, pero generalmente, maestros, pero una evaluación sin que estuviera unificada, era una evaluación a criterio de cada quien y dependiendo del objeto que se estaba enseñando. Pues este señor, Benjamin Bloom, fue el primero que introdujo el término de evaluación como la conocemos ahora. No me voy a extender mucho porque no es el objeto de nuestra charla, sino lo que quiero es contextualizarlos. Benjamin Bloom, en 1948, convocó a una convención en Boston, en los Estados Unidos, donde vinieron educadores, psicólogos, varios académicos relacionados con la educación, para precisamente el poder tener una discusión acerca de cómo evaluar. No me voy a ir tan lejos, maestros, en esa convención que duró aproximadamente de 1948 hasta 1956, porque no solamente fue Benjamin Bloom, o sea, nosotros se lo atribuimos a él porque él fue el que encabezaba esta convención. Sin embargo, trabajos de varios años donde resultaron 3 esferas de conocimiento: la cognoscitiva, la afectiva y la psicomotriz. Y la más desarrollada, la que terminaron más, pues justamente fue la cognoscitiva. Y ahí, maestros, determinaron una taxonomía para orientar estos procesos educativos. En el área cognoscitiva, que es la que más conocemos, pues son 6 niveles donde a partir de una serie de verbos nos indica cómo debe de ser el proceso de mediación, que antes le llamábamos proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo debe de ser para que al final haya un producto en concreto. Si ustedes recuerdan, o sea, pues fue cuando nacen los sistemas de evaluación, los sistemas educativos, la teoría de sistemas en general, pero también cuando nace el currículum. Y también se convierte, maestros, en un
en un sistema de control, la evaluación. Porque entonces no nos desviábamos, sino que en un trayecto formativo, a través de un perfil de ingreso y un perfil de egreso, pues daba un resultado en específico, que luego iba a alimentar el otro engrane del sistema. Si hablamos de nuestro sistema educativo, pues preescolar alimenta primaria, primaria alimenta secundaria, y así hasta que pues llega al último nivel. O bien dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si no termina ese sistema educativo? Pues maestro, pues si se queda en tercero de primaria, se inserta a la sociedad, que es de donde surge el sistema. Entonces los sistemas, maestros, alimentan a las sociedades y también le dan forma. Entonces, en este caso, esta fue su principal aportación de Benjamin Bloom. Yo me atrevo a decir que es una de las aportaciones más importantes hacia la tarea, a la tarea del aula, la tarea del docente, junto pues con el currículum, pero quien nos dosifica, nos articula para que pueda ser operado el currículum, pues es justamente la manera en que se organiza a través ya sea de objetivos, de propósitos, y en nuestro caso de aprendizajes esperados. Entonces, maestros, él, Benjamin Bloom, no el primero, fue el segundo en utilizar la evaluación formativa. El primero fue Michael Scriven. Él fue, en 1967, él publicó un libro sobre la evaluación formativa, pero no del aula, no del proceso de aprendizaje. Él la planteó, la evaluación formativa, para evaluar los programas educativos y el currículum en sí. Pero a partir de eso, maestros, Benjamin Bloom, todavía no se moría, en 1968 replantea su teoría y él nos menciona que estos objetivos, esta taxonomía de los objetivos planteados a través de verbos que clarifican la acción que debe de tener el docente en el aula, debería de ser más corta, no en trayectos tan largos. Y él planteó en una publicación que hizo que se llama Master Learning, y que además fue retomada, ustedes lo saben, los que han tenido alguna formación con cursos a distancia y cursos online, realmente él es la base para el planteamiento de objetivos. Entonces, él retoma esto que nos dice, que nos planteó Michael Scriven acerca de la evaluación formativa, que tenía la principal característica, maestros, de retroalimentar el proceso que se estaba llevando antes de llegar al producto. O sea, una característica, maestros, que ustedes deben de no perder de vista es que retroalimenta y retroalimenta a todos los actores. La evaluación formativa es fundamental para nuestro quehacer. En alguna literatura ustedes van a encontrar, no como evaluación formativa, pero la van a encontrar como evaluación de logro. Y esta, justamente, si nosotros trabajamos con esta evaluación formativa, es que nosotros podemos tener mejores resultados. Pues bueno, esta era la razón de que les pusiera yo a estos señores aquí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer, maestros? Vamos a reflexionar un poquito. Fíjense, ya hablamos de la innovación, ya hablamos de la evaluación, y ahora vamos a hablar de la planeación. O sea, ya dijimos que la planeación es una herramienta fundamental porque nos guía, nos orienta hacia dónde vamos. Es la herramienta que garantiza que no nos perdamos en el camino. A mí me gusta ponerles de ejemplo siempre que es como si yo estuviera, bueno, yo estoy aquí en León y si yo quiero ir a México, maestros, ese es mi trayecto formativo. Entonces yo voy a planear cómo es que voy a llegar a México. Ese trayecto, maestros, es el que yo debo de planificar, que lo tengo que tener claro, preciso, conciso, pero además muy reflexivo de cada paso que voy siguiendo para llegar a donde está mi meta. En este caso, maestros, pues son los aprendizajes esperados. Ustedes saben que pues esa es una guía fundamental. Pues un maestro que no sabe qué aprendizaje esperado está trabajando, pues no sabe si va a México, a Guadalajara, a San Diego, o no sé, a Buenos Aires, pues no sabe. O sea, los aprendizajes esperados es nuestro destino, es a donde vamos a llegar.
Por eso tiene que estar tan claro que sepamos de dónde salen los aprendizajes esperados, maestros, y cuál es mi atribución al planificar con ellos. Y ahí vamos. Pues los aprendizajes esperados, maestros, es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Le da concreción al trabajo docente al hacer comprobable lo que los estudiantes pueden y constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Esto es, que no podemos planificar, maestros, si no sabemos a dónde vamos. Por lo tanto, los aprendizajes esperados son los que nos gradúan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se deben de alcanzar, pero no, maestros, en general, sino en específico. Esto es, en cada uno de nuestros alumnos, en todos y cada uno.